Dios, hermano, hermana, en esta tarde, amén. Abra su corazón y sea bienvenido una vez más a la Iglesia Nuevo Destino. Quiero, amén, administrar esa palabra porque en la mañana estuvo muy tremenda la predicación del hermano Marcos de esta historia tan tremenda de la mujer que tenía flujo de sangre. Yo creo que Dios se está moviendo en este lugar. Dios está haciendo lo que tiene que hacer. Solamente tenemos que creerlo, confiar que Dios está vivo, ¿verdad? Y Él quiere hacer milagros. Quiero ver este tema del origen celestial de Cristo, porque sabemos nosotros de que muchos le decían, ahí viene el hijo de María, ahí viene el hijo de José, el carpintero. O decían, no, sabemos de dónde es, sabemos quiénes son sus parientes, sus hermanos. Y pensaban que él era de la tierra, que era un hombre más, nada más, pero realmente era Dios en carne en la tierra. Por eso su origen de él no era de la tierra, era celestial o es celestial, pero ellos no entendían la magnitud, ¿verdad? El poder de Dios en su vida, porque él, acordémonos que dice la escritura que dejó todo en el cielo, se despojó a sí mismo, tomando figura humana como pecador, pero sin pecado. Él vino a un propósito especial, usted ya sabe la historia, vino a salvar el mundo entero, lo vino a rescatar de las garras del enemigo. Por eso no lo entendían a él, no cuando el Señor hablaba alguna palabra, él les decía, no entendéis mi lenguaje, no entienden, o sea, porque era un mensaje de lo alto, era el pan de vida, era ese pan que descendió del cielo y para que tuvieran vida eterna aquellos que comieran ese pan, no literalmente, sino que espiritualmente los que obedecieran sus mandamientos, sus preceptos. Por eso, ¿verdad? No le entendían el lenguaje, ¿verdad? Que les decía el Señor Jesucristo, porque Él es del cielo, o Él vino y se fue una vez más donde estaba siempre allá en el cielo con el Padre. Por eso, cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pilato, dice, para eso he nacido yo, para ser rey, y le está diciendo, una vez más dice, voy a estar allá en el cielo con el Padre. Pero Pilato se quedó, no entendía nada, porque eran palabras celestiales, entonces palabras del cielo, el origen celestial de Cristo o de nuestro Señor Jesucristo. Origen es del griego anoten, de arriba, de lo alto, se traduce desde su origen. Celestial del griego ouranos, probablemente relacionado con urnumi, levantar, alzar. Se usa en el Nuevo Testamento de los cielos aéreos, tanto como fueron creados por el Hijo de Dios, así como también por Dios el Padre, son la morada eterna de nuestro Dios. Cristo, del griego Christos, ungido. La palabra Mesías, término que se aplica a los sacerdotes que eran ungidos con el aceite sagrado, especialmente al sumo sacerdote. Vamos a entrar en nuestro texto base y está ahí en Juan 3:31. Vamos a dar inicio con la palabra de nuestro Dios, el origen celestial de Jesucristo, de Cristo. Juan 3:31 dice la palabra de Dios, amén, de esta manera, amén, ya está ahí. Dice la palabra de Dios, Juan 3:31, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él. Ayúdenme a orar, por favor, por la palabra de nuestro Dios Padre. Te damos gracias, te damos la gloria. En la alabanza, Señor, te pedimos que tú bendigas, Padre eterno, tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones en esta tarde. Tal vez los que puedan mirar o escuchar puedan también ser bendecidos en esta tarde. Todo te lo estamos pidiendo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pueblo dice un fuerte. Realmente, hermano, Juan el Bautista, él estaba a punto de menguar porque su ministerio se iba a acabar, pero ahora iba a seguir, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, porque a Juan le dijeron, mira, el que tú bautizaste, ahora él está bautizando más personas y dijo, yo les dije que yo no era el Cristo. Entonces dice, es necesario que yo mengue, es necesario que este ministerio que yo estoy tomando se va a acabar. Y otro, como él mismo lo dijo, dice, yo bautizo en agua, pero viene otro que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Entonces el Señor Jesucristo, que es sobre todos, es nuestro Dios. Y pues el hombre terrenal habla cosas terrenales, pero Dios, Señor Jesucristo, por eso es sobre todos, porque dice que el mismo Padre le entregó el poder, la autoridad al Hijo, ¿verdad? Para que Él tuviera esa autoridad y por eso Él les hablaba con esa autoridad, ¿verdad? Que Dios, el Padre, le daba y les explicaba. Pero ellos no entendían, ¿verdad? Cuando el Señor les decía, ¿verdad? Que los que creían en Él pasaban de muerte a vida, ellos no podían entender, pero estaba hablando Dios en carne, por eso es sobre todos, ¿verdad? Entonces aquí Juan está explicando de una manera especial, porque Jesús es el Verbo encarnado, debía crecer hasta ser el más grande de todos, porque sobre Él viene de arriba y viene y está la vida eterna. Su origen celestial porque viene de arriba. Por ende, es el único que es sobre todos. El término griego que se traduce sobre todos, donde el nuevo nacimiento de lo alto solo puede experimentarse por fe en aquel quien es de arriba. Juan el Bautista tiene que menguar o tenía que menguar porque era de la tierra y pertenecía a la tierra, aunque sabemos que Dios lo usó tremendamente en el arrepentimiento y el bautismo. Juan no podía revelar el consejo celestial como Jesús, quien era Dios hecho carne en la tierra. Realmente, hermano, muchos le decían muchas palabras al Señor Jesucristo, pero cuando la gente experimentaba el nuevo nacimiento en la persona es cuando ya realmente entendía esas palabras que eran celestiales, esas palabras que eran del cielo. Cuando la persona nacía de nuevo, podía entender el mensaje que el mismo Señor le estaba diciendo, ¿verdad? También a veces, ¿verdad? No lo entendían también porque, por ejemplo, ellos empezaban a escuchar sus mensajes y pues todavía ellos no entendían absolutamente nada. Cuando empezaron el ministerio del Señor Jesucristo, a ellos los ponía aparte porque Él les explicaba las parábolas a la gente y a ellos también les enseñaba los secretos de la palabra para que ellos entendieran más amplio el mensaje, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo siempre quería que la humanidad, ¿verdad? Tuviera o entendiera, como cuando el Señor Jesucristo, más bien Nicodemo cuando llegó de noche ahí con el Señor Jesucristo y el mismo Señor luego le dijo, ¿sabes qué? Es necesario nacer de nuevo, Nicodemo, tú sabes mucho de la palabra, das enseñanza, das cátedra de Moisés, eres maestro de la ley, pero te falta algo muy importante, que es el nuevo nacimiento. Entonces él pudo entender, ¿verdad?, que se estaba refiriendo a lo espiritual, o sea, a la persona que tenía que cambiar. Entonces es necesario, ¿verdad?, nacer de nuevo para poder entender la palabra de Dios, porque son mensajes celestiales. Por eso a veces uno dice, pero no entiendo esta palabra. Bueno, porque es algo celestial.
¿verdad? El hombre, pues, el hombre natural no puede entender lo celestial porque es natural. O sea, necesita nacer de nuevo y ya nació de la madre normal, pero ahora en espíritu tiene que ser diferente y entonces entiende el mensaje y dice, no, esto no es simbólico, esto, esto es literal, ¿no? Como cuando el ejemplo que le dice el Señor, que si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Si tus ojos, pues sácatelos. Si tu pierna, córtatela. Pero no nos la vamos a cortar, porque ahí está dando a entender que tienes que esforzarte por tratar, ¿verdad?, de arreglar esa situación, lo que te está afectando tu vida espiritual. Si son tus manos, bueno, no te las vas a cortar literalmente con un machete, sino que vas a tratar con esas manos. Tus ojos, ¿verdad?, que se van para todos lados. Entonces tienes que tratar con tus ojos, no sacártelos, porque entonces cómo vas a mirar. Entonces, cuando es algo celestial, se tiene que entender, ¿verdad? Cuando una persona ya está en el nuevo nacimiento. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Ahí mismo en Juan, pero en Juan 6, 38, vamos a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Amén, ya está ahí. Dice la palabra de Dios de esta manera, Juan 6, 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire, hermanos, realmente ellos no entendían realmente lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo, porque están diciendo ellos, ¿cómo es posible que dice que descendió del cielo el pan? ¿Cómo es posible que este hombre esté diciendo algo si conocemos a sus padres, María, José? Porque ellos no podían entender el mensaje celestial del Señor, no podían captar ni una mínima parte que el Señor está diciendo que Él vino a la tierra no a hacer su voluntad, sino que ahora Él va a hacer la voluntad del Padre, lo que Dios, el Padre, le dijo que hiciera. ¿Y qué le dijo? Bueno, que lo que Él tuviera, que no se perdiera, o sea, a la gente que venía a Él, no se iba a perder, aparte de los 12 discípulos y su nación, después los gentiles. Entonces dice, yo he venido para hacer la voluntad del Padre, no para mi propia voluntad. Mire, hermano, ese es el problema, que nosotros muchas veces pensamos que uno puede hacer su propia voluntad y ya no, porque se supone que tú aceptaste a Cristo y el Señor te compró, y ese precio alto, ese precio de sangre te ha comprado a ti y a mí. Entonces, ¿para qué? Para que le sirvamos a Él, no para hacer nuestra propia voluntad, porque a veces decimos, pero es que es mi vida, yo hago lo que yo quiero. Entonces no hemos entendido que hemos sido comprados a precio alto, a precio de sangre. Y cuando hemos sido comprados es que somos de Él y para Él. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Yo creo, hermano, que esto es importante porque nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo a seguir. O sea, no es alguien que andaba titubeando sobre hacer la voluntad, sino que Él lo demostró con su propia vida, haciendo
la voluntad del Padre. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto a seguir. Él, bajo del cielo, de acuerdo a las Escrituras, es el pan del cielo. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Dios en carne en la tierra. Él sabía que venía. El ejemplo claro es cuando el Señor Jesucristo a los 12 años, ¿se acuerda cuando fueron a adorar a Dios? Y ya cuando iban a su ciudad, resulta que el Señor Jesucristo se quedó o se regresó, ¿verdad? Con los doctores de la ley, ¿se acuerdan? Y lo encontraron ahí, perdón, hablando con los doctores de la ley. Ellos estaban hablando ahí él estaba hablando con los doctores de la ley, hacía preguntas y le preguntaban y él contestaba de una manera especial de acuerdo a las escrituras. Y su madre y su padre dijeron, pero ¿por qué nos haces esto? Jesús, ¿por qué nos haces esto? Dice, pero es necesario, dice, que yo esté en los negocios de mi padre. Mire, 12 años tenía y ya sabía qué es o a qué venía la tierra. A los negocios, dice, es necesario que yo esté en los negocios, o sea, es necesario que yo me ocupe en las cosas de mi padre. Por eso él vino, dice, a hacer la voluntad del Padre. No vino a hacer su propia voluntad, sino que la del Padre. Todo lo que el Padre le decía, el Señor Jesucristo eso hacía. Por eso cuando eran los momentos más difíciles de su vida de Dios en carne en la tierra, cuando Él estaba ahí en el monte, perdón, en el Getsemaní, y estaba Él ahí orando, y dice que su sudor eran como gotas de sangre, y dice la palabra de Dios que Él mismo dijo, Padre, si es preciso pasar de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. O sea, Padre, si hay otra manera para que yo pueda pasar esto, pero que se haga tu voluntad. O sea, cuando dice que se haga tu voluntad, o sea, que voy a pasar por todo ese proceso que yo estaba ya escrito de mí, o que ya estaba escrito del Señor Jesucristo. Por eso dice, pero que se haga tu voluntad. Mire, hermano, cuando dice que se haga tu voluntad, el mismo Señor Jesucristo sabía el dolor, sabía lo que le iba a acontecer en la cruz del Calvario, iba a ser azotado, iba a ser humillado, iba a ser escupido, le iban a jalar. Él sabía lo que le iban a hacer, le iban a golpear, le iban a atravesar con esa lanza, todo eso lo sabía. Pero aún así en su dolor, en su angustia, dice, pero Señor, Padre, dice, pero que se haga tu voluntad. Hermano, eso es muy profundo cuando escuchamos esto del Señor que dice que Él vino a hacer la voluntad de Dios, del Padre Celestial. Y como hijo, Él tenía que padecer en la tierra para que la humanidad tuviera vida eterna. Y si Él lo cumplió, Él se fue hasta muerte de cruz, muerte horrenda, muerte que no merecía el Señor Jesucristo, siendo Dios en carne, santo, sin haber hecho ningún pecado, pero lo hizo por nosotros, se hizo maldito por nosotros, porque decía en la ley, maldito aquel que muere en un madero, y se hizo maldito para quitarnos esa maldición, porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. Se imagina que hubiera dicho, no, Señor, pues mejor que un humano sea crucificado, y pues vamos a nada más nosotros a darle esa fuerza. No, sino que Él lo iba a hacer, porque estaba escrito en la palabra que Él iba a ser molido por nuestros pecados, iba a ser por su llaga íbamos a ser curados. Todo eso, esos azotes, todas esas con el látigo, en las puntas tenían como pedazos de hierro, de clavos, todo eso fue horrendo. Y Él dice, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Se imagina, hermano, obediente hasta la muerte de cruz.
Eso es su origen de él, del cielo. Él sabía que era de pasada lo que le iba a acontecer, porque es Dios en carne. Él mismo dijo, perdón, dice, tengo poder para poner la vida y volverla a tomar, como le dijo Pablo, mira Señor, que nada te acontezca, no vayas a Jerusalén, te van a matar. Y le dijo el Señor, quítate, Satanás, porque eres tropiezo. Entonces, hermano, porque ahí estaba el principio de la redención cuando el Señor Jesucristo iba a dar la vida por todo el mundo. Vino a hacer la voluntad del Padre. Y nosotros, hermano, Él es nuestro Padre celestial, Jehová de los ejércitos. Y él quiere que nosotros hagamos su voluntad de Él, no nuestra propia voluntad. A eso venimos, para eso Dios nos escogió, para hacer la voluntad de Él, no nuestra propia voluntad. Se nos hace difícil nosotros hacer la voluntad de Dios. Se nos hace difícil entregarnos totalmente a Dios. Se nos hace difícil decir, Señor, heme aquí, aquí estoy, Señor. Voy a hacer tu voluntad, Padre. Desde ahora reconozco que tú eres mi Dios. Tú me salvaste para hacer tu voluntad, Señor. Aquí estoy. Aquí está mi vida, Señor. Me entrego totalmente a ti. Y Dios, Él va a bendecir tu vida. Pero tienes que humillarte ante Él. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Dice el Señor, es necesario estar en el negocio de mi Padre. Y usted, hermano, fue escogido especialmente para Él, para Dios, para que usted le sirva a Él, para que usted le sirva a Dios, para que usted sea obediente a Dios, no mandamientos de hombres, ni estrategias de hombres, sino que a Dios lo que dice su palabra, sus preceptos, sus mandamientos, cumplirle lo que dice la palabra, hacer lo que dice la palabra, orar, ayunar, predicar, estar llevando unos con otros las cargas, todo lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Es hacer la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. A veces ya no tenemos esa sensibilidad para con los demás, sino que pensamos en nosotros mismos nada más y los demás no nos interesa. Es importante nacer de nuevo. Cuando nace de nuevo una persona, está sensitivo a los demás. Si alguien está enfermo, él está también, se siente en su corazón para orar o para ayunar por esa persona, se siente dolido también, porque es su hermano, es su hermana. Entonces, somos de piedra. Yo creo que cuando hemos nacido de nuevo, sentimos también el dolor de la persona, porque hemos sido redimidos y amamos al hermano, a la hermana. Y yo creo que no hay como una oración, un ayuno para que la hermana se restaure o para que sane. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Juan 8, 23. Juan 8, 23. Dice la palabra de Dios de esta manera, ya lo tiene. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió
conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Algo importante aquí podemos mirar, hermano, que ellos querían realmente escuchar literalmente que el Señor les dijera, yo soy el Mesías, yo soy ese Mesías que el Padre mandó a la tierra para yo predicar la palabra del Señor, porque ellos querían que le dijera literalmente esas palabras. Por eso dice, pero ¿quién eres? Y él les dice, pues yo soy el que fue enviado por el Padre y por eso le obedezco al Padre. Pero ellos querían saber exactamente o escuchar literalmente esas palabras, que dijera, yo soy el Mesías. Y escúchenme, ¿no? El Señor les decía palabras celestiales, palabras del cielo. Me ha enviado el Padre y Él me envió a la tierra para ser ejemplo a los demás o para que también sean salvos. Pero ellos querían que le dijera el Señor, sí, yo soy el Mesías. El mismo Señor le decía siempre, para esto he nacido, ¿verdad? Para ser rey. Y pues el humano, ¿verdad? Es de la tierra y no se compara con nada con nuestro Señor Jesucristo, porque es el Todopoderoso. Dice, ustedes son de la tierra, yo soy del cielo, o sea, yo soy de arriba. Ustedes, si no se arrepienten aquí, van a morir en sus pecados. O sea, si ustedes no toman en cuenta la palabra que yo les estoy hablando, decía el Señor, o esta palabra de vida que yo les estoy explicando, que si creen en mí, tendrán vida eterna. Si ustedes no creen en esa palabra, van a morir en sus pecados. Mire, ahí está diciendo, si ustedes yo les explico y le digo el mensaje del cielo y ustedes no creen, dice, en sus mismos pecados van a morir. O sea, ustedes por su incredulidad van a perderse, hermano, porque eran los tiempos donde había mucha apostasía. Eran los tiempos donde a los profetas, no crea que eran tiempos de mucha entrega, de mucha búsqueda de Dios, sino que al contrario menguaban, ya no era tan interesante meterse para Dios, sino que ahora solamente iban a ver qué escuchaban de ese hombre que decían que era el Mesías, y a ver, vamos a ir, y no, pues es que multiplicó los panes, no, es que los peces, mira cuántos peces se multiplicaron, este niño llevaba unos cuantos, y iban nada más a mirar esos milagros, pero compromiso con Dios o con Jesucristo, ellos no querían ese compromiso, solamente querían esos grandes milagros. Y yo creo que es importante eso también, ¿no? De que es bueno los milagros, pero también hay que saber que el Señor vino para que uno entendiera su palabra y para que también uno la viva o se esfuerce en ponerla en práctica, porque de qué sirve, ¿no? Que sepamos esa palabra, ese mensaje del cielo, o sepamos que Él es celestial, pero hasta ahí nada más. Dios quiere que realmente nosotros nos esforcemos para también obedecer la palabra, obedecer los mandamientos del Señor Jesucristo que dejó aquí en la tierra. Vosotros sois de abajo. Aquí la diferencia radica entre el reino de Dios y el mundo caído y pecaminoso. Es decir, cuando Él está diciendo que Él es de arriba, está diciendo que Él no es de este mundo caído. O sea, no es de aquí de la tierra, sino que Él es del cielo, santo, siempre santo, o santo al 100%. En este contexto, el mundo se refiere al sistema espiritual invisible dominado por Satanás, Jesús lo reprenda, así como todo lo que ofrece y se opone a Dios, a su palabra, a su pueblo. Jesús declaró que sus opositores estaban unidos a Satanás y a su reino, porque aquí le está diciendo, ustedes dicen son de aquí abajo, yo no soy de este mundo. O sea, yo soy del cielo, está dando el Señor, diciendo el Señor, perdón, y está diciendo ustedes son de aquí de la tierra, del mundo caído. Él no, él es del cielo.
Da a entender que había mucha diferencia entre los de aquí abajo y Él, porque Él es Dios. Y aquí el mundo pues está bajo el maligno. Claro está, si aquella persona que acepta y se acerca a Jesucristo ya es parte ahora de Dios o de su voluntad o de su obra, que ha pasado de muerte a vida. Entonces aquí el Señor está dando a entender que es importante entender que Él no era de aquí abajo, Él es del cielo. Y bueno, los opositores, los que iban en contra de Él, acuérdense que mucha gente cuando el Señor les hablaba de su mensaje celestial, la gente no quería. La gente, como dice la palabra de Dios, que mucha gente no quiso acercarse a la luz porque estaban en tinieblas y mejor prefirieron las tinieblas, o sea, el pecado, la maldad, que la luz, ¿verdad? La luz, o sea, Jesucristo es luz y mucha gente mejor se alejaba para que sus obras no fueran descubiertas de maldad, porque acuérdense que uno se acerca a Dios y son descubiertas nuestras vestiduras que están manchadas de pecado y nos acercamos a la luz y más se ven nuestras vestiduras manchadas, más nos acercamos a la luz, más se ve el reflejo del pecado, de la maldad en nuestras vidas. Por eso es importante aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y que Él nos siga limpiando de nuestros pecados. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Juan 8:42. Amén, ya está ahí. Juan 8:42 dice la palabra de Dios. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mire, hermano, aquí está hablando algo muy importante. Dice, si ustedes no escuchan mi palabra, es que no son de Dios. Y escuchar no nada más se refiere literalmente a escuchar con el oído, sino que no lo ponen en práctica. Dice, no entienden mi lenguaje, o sea, no entienden lo que le estoy dando a entender o lo que estoy explicándole. Dice, no entienden mi lenguaje. Dice, si ustedes fueran de mi Padre, las cosas mías harían o me creerían a mí, dice el Señor, porque si ellos le creyeran al Padre, dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque el diablo desde el principio ha mentido o es padre de mentira, ¿no? Entonces dice, pero no me entiendes mi lenguaje, o sea, el Señor Jesucristo le está diciendo que si ellos realmente, como decían que su padre era Abraham, si realmente así fuera, entonces las obras del Señor Jesucristo iban a ser, porque Abraham también obedecía a los escritos del Señor Jesucristo. Entonces, pero ellos decían, nosotros nunca hemos sido esclavos, como estaba diciendo en los textos anteriores, nosotros siempre hemos sido libres. Y se olvidaban de la historia que anteriormente, siglos pasados, estuvieron 430 años de esclavos literalmente ahí en Egipto. Habían sido esclavos, su descendencia, sus antepasados. Pero dice, nosotros tenemos como padre Abraham.
Y le dice, si fuera Abraham su padre, a mí me creeréis. Pero el Señor Jesucristo le está hablando de la libertad del corazón. Dice, si verdaderamente conocen la verdad los va a hacer libres. Dice, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Dice, se les olvidaba que ellos fueron esclavos. Amén, de Egipto. Entonces, hermano, si realmente nosotros amáramos al Padre, dice, amáramos también al Hijo. Porque del Padre salió el Hijo. Y el Hijo da, dice, vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Dice, el Padre me entregó todo a mí, dice, y para que nada se pierda. Dice, y todos los que me diste, ninguno se perdió. O sea, los 12 discípulos, bueno, solamente Judas Iscariote, el que ya estaba escrito en la palabra de que él uno de todos iba a traicionar al Señor Jesucristo, ¿no? Y él cumplió ese requisito, esa profecía la cumplió él. Entonces dice, si me amarías, dice, pero nada más decían, perdón, nosotros sí amamos al Padre, nosotros sí creemos en el Padre, pero realmente era mentira, porque si amaran al Padre también iban a obedecer al Hijo, porque el Hijo, ¿verdad? El Padre, perdón, todo los entregó al Hijo. Y todo lo que llegaba al Hijo es porque el Padre se lo daba para el Hijo. Perdón. Amén. Si vuestro Padre fuese Dios, entonces ustedes me amarían. Perdón. Esta frase niega que Dios fuera el verdadero Padre de ellos. O sea, esta frase niega que Dios fuera el verdadero Padre de ellos. Aunque en el Antiguo Testamento llama a Israel mi hijo, mi primogénito. Y eso está en Éxodo 4:22. Eso lo lee usted con calma en casa. Éxodo 4:22. Y afirma que Dios es el Padre de Israel por creación y por separación. La incredulidad de los judíos hacia Jesús puso en evidencia que Dios no era para ellos el Padre, es el espiritual. Jesús resaltó la señal explícita que identifica a un hijo de Dios, quien es el amor por su Hijo Jesús, ya que Dios es amor. Los que aman a su Hijo demuestran así su misma naturaleza de Dios. Entonces, hermano, si realmente estos hombres, ¿verdad? Como decían, perdón, que amaban al Padre, las evidencias iban a ser que amaban a Jesucristo. Pero acuérdense que a Jesucristo, el Señor Jesucristo, perdón, lo rechazaban. No quiero que reines con nosotros, no quiero que tú seas nuestro rey, porque estaban acostumbrados a su manera de vivir en esa escasez espiritual en aquel tiempo, la apostasía, no tenían esa frecuencia de la voz de Dios, estaban ya apartados de Dios, solamente era como tipo religión que tenían ellos y no había ya una entrega viva a Dios. Y por eso aquí Él está diciendo, si realmente vuestro Padre, ustedes le obedecieran o le amaran, también a mí me amaran, o sea, porque el Padre y el Hijo, uno son, ¿verdad? Entonces van los dos de acuerdo, están los dos, y si amaban al Padre, pues también iban a amar al Hijo. Se imagina, amaban al Padre, pero al Hijo lo rechazaban, lo hacían a un lado, porque realmente, como estaba diciendo el Señor, si realmente ellos fueran en realidad su Padre espiritual, el Padre Jehová de los ejércitos, realmente si ellos fueran sus hijos del Padre, obedecerían al Hijo, porque todo, ¿verdad?, se le entregó al Hijo. Dice, toda autoridad, toda potestad me ha sido entregada, ¿verdad?, por el Padre. Entonces podemos mirar que si realmente ellos era su Padre, de ellos realmente obedecerían también al Hijo.
pero solamente decían que tenían a su Padre celestial o espiritual, pero no obedecían al Hijo. Lo hacían a un lado, se burlaban de él. Cada vez que lo miraban hacer un milagro, dice, ¿pero qué no es este el hijo de María? Es el hijo de José, el carpintero, el que me hizo un mueble, el que me hizo una cama. Es el hijo del carpintero. ¿De dónde tiene tanta sabiduría? ¿A dónde fue a estudiar? No ha estudiado. Dios en carne, sabía todo, sabía las escrituras, sabía todo él, porque Dios en carne en la tierra, mas ellos no entendían que era una oportunidad para que ellos se arrepintieran de sus pecados, para que ellos vivieran de acuerdo a las escrituras y no de acuerdo a sus pensamientos o a sus ideologías o a su religión. Por eso, si ustedes realmente, el Padre fuera su guía espiritual, a mí me amarían, pero lo hacían a un lado, porque el Señor Jesucristo les hablaba con la verdad, les decía la verdad a los fariseos, a los escribas, hey, arrepiéntanse, hey, ustedes nada más es por fuera lo que les interesa, pero por dentro hay mucha maldad, y les explicaba, ellos tenían que enojarse, molestarse por la verdad que decía el Señor Jesús, más los judíos, porque había incredulidad. Más bien, hermano, no creyeron que era el Mesías, por eso lo rechazaban, por eso había incredulidad, por eso no hubo muchos milagros ahí en su misma, con su misma gente. Dice que hubo pocos milagros ahí, algo triste, ¿no? Porque se suponía que en su pueblo, en su ciudad, era donde tenían que estar con él y decir, no, bueno, vamos a apoyar, vamos a estar con él. Al contrario, no creían en él, no creían en sus milagros, solamente miraban al hombre y dice, pero este es el hijo del carpintero, es hijo de María, ¿de dónde va a sacar tanta sabiduría, tanto conocimiento? No ha ido a la escuela. Dios se encarna en la tierra. No aprovecharon, hermano, esa gran bendición, que Dios es amor y el Señor se manifestó en ese gran amor, que Él quiso que la humanidad entendiera que realmente estaba el pan de vida ahí, para que todos aquellos que llegaran con Él tuvieran vida eterna. No creyeron, no, no pensaban que era Dios en carne, hasta que hicieron lo que querían hacer con Él, crucificarlo. Querían desaparecerlo, querían matarlo. ¿Por qué? Porque hablaba con la verdad. Pero sabemos, hermano, que era profecía, que se iba a cumplir en él, que iba a ser crucificado por todos nosotros los pecadores. Él iba a dar la vida por nosotros. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Juan 16. Juan 16, 30. Amén, dice la palabra de esta manera. ¿Ya está ahí? Dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? Y aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire, hermano, realmente aquí me impacta esto. Lo que está diciendo, los discípulos del Señor. Dice, ahora sí entendemos. Mire, dice, ahora sí entendemos que si has venido del Padre. O sea, ahora sí podemos entender que sí vienes del Padre. O sea, se conviccionaron, se emocionaron, porque pudieron discernir. Mire, vino ese discernimiento, vino esa luz espiritual del cielo, del Padre, hacia ellos, y les iluminó para que entendieran que realmente lo que el Señor decía era verdad. O sea, era el Mesías.
era el Dios en carne en la tierra. Y dice, ahora sí entendemos, ahora sí podemos entender exactamente que sí, has venido del Padre, que si eres el pan de vida. Ahora sí lo entiendo o lo entendemos. Dice, mira, ¿sabes qué? Van a ser esparcidos porque la hora se ha llegado. Mire, hermano, está diciendo, ya creen, ya están convencidos de que yo soy el Mesías. Pero miren, ahora se llegó la hora o se llegó el momento donde yo voy a ser crucificado y van a herir el pastor y los discípulos van a ser esparcidos, las ovejas. O sea, dice, mira, tengan cuidado porque ya entendieron, después de tanto tiempo explicándole, ahora sí entendieron que yo he venido del Padre, pero van a ser esparcidos. Y decían ellos, ¿cómo esparcidos? Sí, estamos gozosos con el Maestro, estamos contentos con Él, nos gozamos, nos descifra las parábolas y nos descifra los enigmas del misterio de la palabra. Estamos gozosos. Sí, pero el Señor iba a regresar al Padre. El Señor iba a regresar una vez más al Padre. Aquí el Señor Jesucristo Él le está explicando que así como amaban al Hijo, al Padre también los ama. Y sí lo creyeron que Jesús salió del Padre y que vino al mundo para salvarlos de sus pecados, tanto como a ellos como a todo el mundo. Y otra vez dejaba al mundo y se iba al Padre. O sea, lo entendieron bien eso. Ellos se convencieron que Jesús venía del Padre. Y también la hora venía, que ellos iban a ser esparcidos y iban a ser abandonados y lo iban a dejar solo. Pero dice, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo, cuando le dijeron, ¿quién es Jesús? Cuando iban a llevárselo para crucificarlo, y él mismo le dijo, yo soy, y cayeron. ¿Quién es? Yo soy, ya les dije, yo soy, porque vienen con palos y todo eso. Y al agarrar al Señor Jesucristo, Pedro sacó su espada y hirió a un soldado, ¿se acuerdan? Y le cortó la oreja. El Señor la agarró y se la puso otra vez. Hermano, porque el Señor ahí, para que se cumpliera exactamente esa parte ahí de la profecía, que iban a ser esparcidos, aparte de que hablaba también de la persecución que iba a haber posteriormente, pero cuando el Señor Jesucristo lo agarraron para ser crucificado, se corrieron todos, se fueron para que se cumpliera esta palabra. Ellos entendieron, y qué bueno que lo entendieron, y así nosotros, hermanos, debemos de estar convencidos que realmente al Dios que servimos, a Jesucristo, es un Dios de poder, es un Dios que cambia, es un Dios que da vida eterna, es un Dios bueno. Y eso es importante que nosotros entendamos, estar convencidos. Vamos a ser esparcidos, vamos a pasar pruebas, vamos a pasar dificultades, vamos a pasar tribulaciones, vamos a ser vituperados, vamos a ser señalados, criticados, juzgados por el Evangelio, por la palabra. Pero lo importante es estar convencidos que al Dios que servimos es un Dios de poder, es un Dios bueno, es un Dios que se levantó entre los muertos y está vivo. Eso es bueno, estar convencido, hermano. Es un Dios de poder, es un Dios bueno, es un Dios milagroso, es un Dios que está vivo. No es una religión, es un Dios que cambia corazones, es un Dios que hace milagros, es un Dios que salva al pecador, a lo más vil, lo levanta y le da vida nueva. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. El Señor nunca ha estado solo, ¿verdad? Como ahí lo abandonaron, pero el Señor siempre ha estado con el Padre, como cuando estaba ahí en la cruz, cuando decía Eloi, Eloi, Sabatami, ¿por qué me has desamparado? Pero el Señor está hablando porque ahí el Padre, ¿verdad?,
le dio la espalda en ese momento para que fuera redimida la humanidad por el pecado, por la maldad del mundo entero. Cayó sobre él. Todos los pecados él se los llevó. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Perdón, en él. Pero el Señor Jesucristo siempre estaba el Padre con él, siempre estaba a su lado. Pero sabemos que iban a ser esparcidos y sí, nosotros sabemos que así pasó, pero el Señor siempre estaba con el Padre. Vamos a seguir leyendo la palabra. Ahí en 1 Corintios 15, 47. 1 Corintios 15, 47. Amén, ya está ahí. 15, 47 dice: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Aquí, hermano, está hablando del primer hombre de la tierra, que es Adán, el que pecó, el que por él entró la desobediencia, en que por él entró la maldad, el pecado, que hasta ahorita estamos pagando las consecuencias de ese pecado que ellos hicieron ahí en el huerto, y estamos sufriendo nosotros las consecuencias por ese hombre que desobedeció, ¿verdad? Y entró la muerte. Ahora hay otro hombre que es nuestro Señor Jesucristo, que Él nos vino a redimir, nos vino a salvar de ese pecado que estábamos condenados a la muerte, al infierno. Pero vino el Señor Jesucristo para salvarnos, para darnos vida eterna. Con Adán, ¿verdad? Nuestro primer padre, se puede decir, este hombre cayó, falló y entró la muerte por él, pero ahora nosotros tenemos vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo para la gloria de Él. Y aquí estamos, agradecidos, hermano, porque hay esperanza en Cristo Jesús, hay esperanza en Dios. Como decía un vecino allá donde vivimos, dice, no, dice, vecino, mira, para todo hay solución, dice aquí, menos para la muerte. Yo le digo, bueno, ¿sabes qué? Hasta para la muerte hay solución en Cristo Jesús. Cristo te puede salvar de la muerte. Entonces, hermano, yo creo, el primer hombre pues es el terrenal de la tierra, y el celestial es el que vive por los siglos de los siglos, que es nuestro mismo Señor Jesucristo, que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Él está en el cielo. Él mismo dijo, me voy a preparar morada para que donde yo esté, también ustedes estén. El Señor está en el cielo preparando moradas para su pueblo, para sus hijos. Entonces el primer hombre pues fue Adán y pecó, falló. Pero nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos vida eterna. Denle un fuerte aplauso al Señor, Luis. Aquí podemos mirar que Pablo está explicando que Dios creó a Adán de la tierra y sopló en el aliento de vida. Cristo, en cambio, es el postrer Adán, y su reacción le dio un cuerpo espiritual y, por lo tanto, incorruptible. Al hablar de un cuerpo espiritual, Pablo no se refiere a un cuerpo inmaterial, sino a un cuerpo vivo y lleno del poder del Espíritu Santo. Yo creo que esto es lo más importante. El segundo hombre, que es el celestial de los cielos, que es el que es sobre todo, ¿verdad? Que es el único, ¿verdad? Que en él no hay muerte, sino que hay vida eterna. Gracias a Dios que nosotros estamos creyendo en el segundo, nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único que salva, Él es el único que da vida eterna a través de que uno lo acepte en el corazón y viva en santidad, o se esfuerce por vivir, ¿verdad?
de una manera limpia, recta ante el Señor, y de esa manera tendremos la esperanza de vida eterna. Una vez más el fuerte aplauso al Señor. Vamos a leer ya por último Juan 4, 32 al 34. ¿Ya está ahí? Juan 4 del 32 al 34 dice la palabra de Dios de esta manera. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Yo tengo una comida al igual que esta mujer samaritana, solo entendió de manera literal las palabras de Jesús acerca del agua. Sus propios discípulos pensaron solo en la comida material. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Lo más probable es que Jesús evocara las palabras de Moisés en Deuteronomio 8:3. Eso usted lo lee en casa, Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Al hablar con la mujer samaritana, Jesús cumplía con la voluntad del Padre, la cual le daba mayor sustento y satisfacción que cualquier alimento material. La obediencia a Dios y la dependencia de su voluntad resumían la totalidad de la vida de Jesús. Mi hermano, había un propósito especial. Había algo especial en ese momento. No fue casualidad que estaba ahí en el pozo de Jacob, el Señor ahí descansando porque los discípulos los mandó a traer comida, ¿se acuerdan? Y ahí está el Señor y bueno, llegó esta mujer ahí a traer agua y era la mujer samaritana y entre los judíos y los samaritanos no había amistad, había pleitos o había descontentos y entonces el Señor le dice, dame de beber. Entonces la mujer dice, pero no tengo con qué sacarla. Y le dice el Señor, pero yo te voy a dar agua de vida. Y de tu interior van a correr ríos de agua de vida. Dice, Señor, si tú me das esa agua y ya nunca voy a tener sed, dame de esa agua. Pero el Señor estaba hablando del agua no física, sino que estaba refiriendo a la palabra de vida o al mensaje de vida que él iba a dar a esta mujer, que jamás iba a tener sed, da a entender que ella jamás iba a estar deprimida, ella jamás iba a estar triste, ella jamás iba a estar sufriendo ese dolor o porque era despreciada. Y todo eso, entonces, hermano, aquí le está diciendo el Señor que le iba a dar esa agua. Ella no lo entendía, ¿verdad? Porque realmente ella no podía entender lo que el Señor estaba hablando porque eran palabras celestiales. Porque ella le dijo al Señor, no, lo que pasa es que cuando venga el Mesías, Él nos va a explicar muchas cosas, porque el Señor le dijo, los samaritanos dicen que en este monte se tiene que adorar a Dios, pero los judíos en Jerusalén, pero se llegará un momento donde se va a adorar a Dios en espíritu, porque Dios anda buscando verdaderamente adoradores en espíritu y verdad. Y ahí podemos mirar, hermano, que ella no entendió lo que el Señor estaba diciendo. Dice, cuando venga el Mesías y le dice al Señor, yo soy el que habla contigo. Es una parte que nada más con ella se manifestó o con ella se asinceró totalmente el Señor. Muy diferente a los demás casos que miramos cuando habló con Pilato. ¿Tú eres rey? Y dijo, tú lo has dicho. Pero acá, hermano, está diciendo, yo soy el Mesías, algo tremendo. Yo soy el Mesías, el que habla contigo. Tal vez ella no entendió lo que estaba hablando el Señor, pero después ella entendió porque el Señor le estuvo explicando exactamente lo que ella había hecho en la vida. Tráeme a tu marido. El Señor ya sabía. No tengo marido. Sí, porque has tenido tantos, pero el que tienes no es tu marido. Señor, me parece que tú eres profeta.
Estaba hablando con Dios en carne, en la tierra. Y ahí puedes mirar, hermano, que ella no entendió lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo sobre el agua. Ahora los discípulos llegan, se emocionaron también. No dijeron, ¿quién es esa mujer? Se emocionaron porque él estaba hablando con esa mujer. Y ahí le dice el Señor, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y dice, yo tengo otra comida. Dice, alguien le trajo de comer o alguien le dio de comer. Pero el Señor está hablando de hacer la voluntad del Padre. La pregunta es, ¿cuál es tu comida? ¿Hacer la voluntad del Padre o hacer tu propia voluntad? Yo creo, hermano, que el Señor fue exacto, perfecto con estas palabras que simbraban, ¿verdad?, en los corazones de aquel tiempo. Él mismo le dijo, ¿verdad? Le está diciendo, mi comida es hacer la voluntad del Padre o hacer lo que el Padre me dijo que hiciera en la tierra. Eso es la comida, hermano. Nuestra comida es esa. No la comida que comemos 3 veces al día o 4 o 5, no. Es hacer la voluntad de Dios. Esa es nuestra comida mejor. Para que tú y yo hagamos la voluntad del Padre, para que vivamos para siempre, para que estemos un día en la presencia del Señor, disfrutando de la vida eterna. Esa es la comida, hermano, que tienes que preocuparte por comer esa comida, para que estés siempre bendecido, estés siempre fortalecido. Esa es la comida que yo deseo, dice el Señor, es hacer la voluntad del Padre. Yo creo, hermano, que eso es lo que debemos de anhelar, la comida, esa comida que el Señor nos dice que hagamos, o la voluntad de Dios, esa es la comida. Así como dijo el Señor, que esa es mi comida, que la comida pues se come, pues mañana vas a hacer lo mismo porque te va a dar hambre otra vez, pero hacer la voluntad de Dios es algo que debe estar en el corazón cada día, estar en obediencia a Dios, estar convencido que el Señor Jesucristo es nuestro Dios, y si es nuestro Dios, es que le vamos a obedecer, y si es nuestro Salvador, es que vamos a tratar de hacer su voluntad, no la nuestra, para que Él un día nos diga, hey, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Denle un fuerte, pero fuerte aplauso al Señor mío. Vamos, amén, inclinar nuestro rostro, amén, con respeto a la palabra de Dios en esta tarde, amén, gloria a Dios en este día, amén, qué bueno que estamos aquí en este lugar.